Arias Paitán Diego Alexander. ¿Cómo está? A ver, Diego. ¿Qué cosa es desarrollo para ti? Bueno, el desarrollo, buenos días a todos. Lo que considero como desarrollo es una serie de procesos que implican la maduración de, por ejemplo, impresión positiva, ¿no? para su posterior funcionamiento. Ya, muy bien. Acá está el grupo de doctor. Gracias. A ver, Nevado Hakuri, Nicole Sabrina. ¿Dónde está? Ahí está. Ya, a ver. ¿Estás de acuerdo con tu compañero en la definición de lo que es desarrollo o proceso de desarrollo? No has logrado escuchar. Él dice que son procesos de maduración. ¿Tú qué dices? Desarrollo que sí. El compañero ha hecho procesos de maduración. ¿Alguien más? A ver, ¿quién puede dar su opinión? Buenos días a todos. Para mí desarrollo es conjunto de procesos que te llevan algo más complicado, más avanzado. Entonces vamos a poner de acuerdo. No hay un acuerdo sobre lo que es el desarrollo. No podemos hablar de vías de selección del desarrollo o otros términos donde haya de por medio la palabra desarrollo. Ese es el desarrollo. El desarrollo puede definirse en proceso, no proceso, sino que proceso, el cual un óvulo fecundado o fertilizado, las dos palabras pueden utilizar, fecundado o fertilizado, se convierte en un organismo maduro. Lo que algo de la razón que viene compañero es su maduración, definitivamente. El momento de la fecundación o fertilización que se realiza en la trompa, ahí en el encuentro de los gametos, entonces comienza un proceso de cambio. No maduración, sino de cambio. Un proceso de cambio, donde participan, como ustedes ya conocen, todo lo que son genes y todo lo demás. Bien. Esa es la definición del desarrollo. Este óvulo que ha sido fecundado, aquí también hay que entrar en un detalle importante. Óvulo en la especie humana solamente ocurre o se llama así óvulo cuando el espermatozoide ingresa a fecundar al ovocito. Y si es fecundado, inmediatamente completa su segunda división meiótica este ovocito y se transforma en óvulo. No se puede decir óvulo cuando se produce la ovulación, obvio. La palabra ovulación tácitamente dice allá ovulación, óvulo. No es así. Lo que se expulsa al momento de la ovulación, entre comillas, es un ovocito secundario, en metafase de su segunda división, tampoco es un ovocito secundario completo, en metafase. Y espera así ese ovocito la llegada del espermatozoide. Si es que entra el espermatozoide, recién hay esto. Y si no entra el espermatozoide, entonces no hay fecundación. Por lo tanto, ese producto degenera y se va acompañando a todo el detritus, a todo lo que corresponde a la menstruación. ¿Está claro? Por eso dice ahí, un único óvulo fertilizado, único, normalmente es uno, excepcionalmente puede ser dos o más cuando se trata de embarazos múltiples. Pero normalmente en la especie humana es uno. En otras especies hay varias crías que se forman, ¿no? Pero acá es uno. Entonces es uno,
se divide, crece, va a formar diferentes tipos de células. Entonces ahí entra lo que dijo el compañero. Empieza la maduración de esa célula única, producto de la fecundación, y empieza a madurar. Perfecto. Tejidos, órganos, todos los cuales se ponen en un plan corporal. ¿Cuál es el plan corporal? Esos que son anatomistas. Es el plan corporal. Considero que el plan corporal debería ser la forma en la que está puede ser desde el punto de vista sistémico o desde el punto de vista regional. Muy bien. Entonces él habla de regional. ¿Tú qué dices? Bueno, buenas con todos. Más yo siento que, bueno, yo veo ámbito donde no solamente regional, sino abarca toda la estructura, todo el cuerpo en sí, para su formación y desarrollo. Ya, perfecto. ¿Tú qué dices, Córdoba? Ya con todos, en este caso están preparados con mi compañero de una dirección para el trabajo de la cultura. Como dice que no único vuelo especializado se divide y crece, al igual que se compone poco a poco, según la vaca, se puede generar todo el plan corporal que quiere desarrollarse. Entonces, el plan corporal se refiere a las regiones en las cuales van a ir apareciendo los órganos, ¿no? Tanto la cavidad pleuro-pericárdica, la cavidad abdominal, todos los órganos van apareciendo gracias a ese proceso. Pero ese proceso que empieza con una sola célula, que es el cigote, o también llamado huevo, ¿cómo es el cigote? Un poco feo. Cigote o cigote. ¿De qué depende que llegue a madurar? ¿De qué depende que llegue a formar un plan corporal? ¿Qué dices? Bueno, bien, bueno. Yo creo que la diferencia para que madure es un poco siempre el fondo tipo de acciones químicas que se lleva a cabo muy bien. Vamos entonces a ver, hablar sobre el plan corporal. La genética. Entonces, para que se forme pulmones, corazón, estómago, todas las estructuras en el plan corporal humano, anatómicamente hablando, miembro superior, miembro inferior, ¿qué cosa es el miembro superior? Hay huesos, ¿qué más? Articulaciones, ¿qué más? Nervios, integración, músculos. Bueno, entonces todo eso se necesita. Así al azar nada más, o tiene que haber algo supra para que pueda formarse y diferenciarse, porque es importante diferenciar entre aquellas civiles. Es importante fibras nerviosas, autonómicas, o simpáticas o parasimpáticas. Bien. La genética del desarrollo, así se llama ahora, genética del desarrollo. Sin genética, sin genes no hay desarrollo. Sin genes no puede dividirse el cuerpo humano en cavidad pericárdica, cavidad neural, cavidad etc. Entonces hay instrucciones codificadas, así como todos ustedes tienen su código de matrícula, que no son igual también ocurre en este proceso. Entonces las instrucciones codificadas en los genes que controlan y coordinan el desarrollo. Tampoco es al azar, así, de una manera desordenada, desorganizada. Todo es en orden, todo es un código. Esto se hace primero, esto después, etcétera. Desde la fecundación hasta la muerte. O sea, cuando ya somos adultos, bueno, ustedes son jóvenes, sigue, ya no hay crecimiento, ya no hay maduración, pero lo que es conservación, sí, envejecimiento, por supuesto, ¿no? Las células somáticas van perdiendo también su ritmo de división, porque hay muchos factores concomitantes que impiden que haya una evolución celular descontrolada, ¿no? Ya hay un momento que hay un control, una inhibición
obstrucción, un bloqueo donde no debe haber más división. Vean ustedes, en el caso, por si acaso Córdoba, por si acaso Delgado, aquí hay algunas cosas que no están en el PPT que está al otro lado, ¿no? No se alarmen porque después yo le voy a pasar al delegado, ¿no? El PPT para que no estén preocupados. Porque tenemos que explicar bien. Para mí es fácil decir, bueno, la vía de desviación es tal y produce tal enfermedad, pero por ejemplo la enfermedad de Crohn, ya tienen que ir conociendo qué pasa en la enfermedad de Crohn, porque no es necesario que estemos ya en últimos años para que recién sepan qué cosa es la enfermedad de Crohn o otras enfermedades. Por eso quería agregar unas cositas, ¿no?, que el doctor va a entregar. Ahí tienen ustedes el momento del desarrollo, que es desde ahora, vemos el desarrollo embrionario humano. Pasa por tres periodos. Periodo preembrionario, primera, segunda, tercera semana. Periodo embrionario, cuarta a octava semana. Y periodo fetal de la semana novena hacia el final de la gestación, que son 38 o 40 semanas. ¿Cuándo son 38 y cuándo son 40 semanas? Ahí saben cuántos son 38 y cuántos son 40. No, o sea, no prematurez, sino, a ver, ¿qué es? Anderson. Cuando se toma como consideración el FUR, fecha última de regla, son 40 semanas. Y cuando se toma a partir de la fecundación, o sea, cuando hay la ovulación, ahí está el gameto femenino, entre masculino, forma el cigoto, se considera 38 semanas. Pero el más fácil es en el FUR, la fecha última de regla, que el momento de la fecundación. Muchas veces no se acuerdan cuándo fue, pero sí se acuerdan cuándo fue su último periodo o fecha de última regla. A veces algunas mujeres apuntan un calendario cuando entonces se toma en consideración frecuentemente 40 semanas, no 38 semanas, sino 40 semanas. Más exacto. Entonces, en la tercera semana ocurre este fenómeno que se conoce como gastrulación. La gastrulación lleva consigo la formación de las tres capas: ectodermo, mesodermo, endodermo. O sea, no es necesario que estemos recién en el segundo capítulo del curso para saber que existen tres capas: ectodermo, mesodermo, endodermo. ¿Cuándo ocurre esto? En la tercera semana, donde se efectúa este proceso muy importante, los cambios, que es la gastrulación. Lo que tenemos en el tema es un disco embrionario, todavía no es un embrión propiamente dicho, es un disco embrionario. Tercera semana. Y luego viene los diferentes mecanismos en los cuales cada una de estas tres capitas van a ser responsables de la formación de todos los aparatos y sistemas. Y cada una de estas capas tiene su propio código, tiene su propia disponibilidad, tiene sus propias vías de expresión para formar estructuras complejas. Por ejemplo, el ectodermo, lado derecho,
va a formar todo lo que es el tegumento. Mejor es llamar tegumento que piel. El tegumento es mucho más complejo. El tegumento tiene a cargo la piel y los anexos. ¿Cuáles son los anexos? Pelos, uñas, todo lo que desarrolla a partir de la capa basal del ectodermo. Bien, también forman justamente algunos epitelios, no todos, algunos epitelios, y lo que es importante, las células nerviosas, el sistema nervioso se forma del ectodermo. Ahora bien, el mesodermo, todo lo que es aparato locomotor. ¿Cuál es el aparato locomotor? Músculos, huesos, articulaciones, todo lo que es el aparato cardiovascular. ¿Qué cosa es el aparato cardiovascular? Corazón, grandes vasos. Todo eso es mesodermo. Huesos, articulaciones, todo se forma del mesodermo. Y del endodermo se va a formar justamente los epitelios. La gran mayoría de epitelios, con algunas excepciones, no todos se van a derivar del endodermo, pero sí en el endodermo se van a formar las glándulas endocrinas, que son importantes para el mantenimiento de la homeostasis o equilibrio del cuerpo humano. Entonces, cada una de estas celulitas tiene ya su potencial, están codificadas genéticamente. Esto significa que, por ejemplo, si el ectodermo va a dar lugar al sistema nervioso, el mesodermo no puede formar al sistema nervioso ni viceversa. El ectodermo no puede formar músculos. Entonces hay una especificidad, hay una actividad muy importante para cada una de estas capas. Entonces, cuando el desarrollo es normal, cada capa se ocupa todo el ectodermo, todo el mesodermo, el endodermo. Pero cuando falla una vía de señalización, ahí vienen los problemas, ahí vienen las alteraciones del desarrollo. Entonces van a aparecer en el recién nacido múltiples malformaciones. Mejor es llamar defectos. Malformaciones se utiliza ese término para ciertas estructuras anormales, pero lo mejor es llamar defectos congénitos, o sea, estas alteraciones que se producen durante la génesis, congénitos, con la génesis, con el desarrollo. Bien. Entonces, mecanismos de transmisión de las señales celulares. En todo el proceso que hemos mencionado hace un momento, requiere que las células respondan a las señales extracelulares generadas por otras células o ellas mismas. Ustedes, por ejemplo, quedan un día irse a un concierto y ven ustedes que está atiborrada de gente y han quedado ustedes encontrarse con sus amigos en un punto. ¿Cómo creen que lograrán encontrarse para entrar juntos y distribuirse en un lugar preferencial para poder ver el espectáculo? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué dice? Claro, nosotros hay una comunicación, oye, ¿dónde estás? Estoy yendo, ¿no? Espérame, comunicación. Esas son las células. Las células tienen un tiempo que se conoce como para ser inducidas por un inductor, es una llamada. Tienen un tiempo para poder reaccionar frente al estímulo y poder formar o poder elaborar alguna sustancia, una secreción, algún tejido, un órgano, un aparato. Entonces hay una comunicación. Bien. Ahí tienen ustedes, de repente estos términos ya lo conocen, pero que sí lo conocen. En la parte, cuando la célula misma hace su
hace su propia secreción, elabora en la misma célula. Estamos hablando de una comunicación o transmisión endocrina cuando pasa luego hacia el torrente sanguíneo. El torrente sanguíneo, y ese torrente sanguíneo va a llegar a distancia. Por ejemplo, en el hipófisis puede llegar hasta el testículo o puede llegar hasta el ovario. Esa vía es larga. Entonces tiene que haber una vía de señalización para conducir esas células o esa secreción hacia el lugar donde debe actuar. O sea, estamos hablando de órganos diana, ¿no? Que reciben la información y expresan lo que deben expresar de acuerdo al estímulo que han recibido. Eso se llama competencia. Entonces, pero esa competencia tiene un punto en el cual se forma un pico más alto, se produce una meseta, espera, y si no llega a tiempo ese estímulo, comienza a degenerar. Y ese sería el origen justamente de los defectos congénitos, por fallas en qué? En las vías de señalización, por fallas de qué? Por la falta de comunicación, las vías de señalización y falta de comunicación. El ejemplo que les pongo, si ustedes se comunican perfecto, y hay tanta gente que es imposible encontrarse. ¿Qué hacen? Bueno, simplemente no se encontraron y bueno, se disgustan porque llegaron tarde, etcétera, etcétera. Igual también ocurre. Hay una competencia, una meseta, hasta ahí espera. No hay el inductor, comienza a degenerar. Y por más que llegue ese inductor después de la competencia, ya no reacciona y se va a formar los múltiples defectos, en este caso agenesia. Sin génesis, sin desarrollo. Bien. Luego tienen la otra que es la transmisión paracrina, o sea, entre células vecinas. La otra es transmisión autocrina. Yo mismo se prepara y ella misma empieza a funcionar de acuerdo a lo que ha preparado. Otro tenemos ahí, transmisión con neurotransmisores. ¿Qué son neurotransmisores? Son moléculas químicas que van a ser llevadas o transmitidas por los cilindros ejes o axones de aquí de las neuronas. Con otras neuronas se juntan y transmiten esos químicos que son importantes para la actividad no solamente del tejido, sino del organismo completo. Transmisión neuroendocrina, donde tiene que ver una unidad nerviosa estimulante con, en este caso, el que va a ser estimulado, o sea, hay una relación inductor-inducido, es el neuroendocrino, en este caso se llama nervioso. Esas son las diferentes formas de transmitir las señales. Y entonces acá tenemos algunos ejemplos, las perspectivas generales de los principales procesos de desarrollo. Tenemos acá la displasia tanatofórica. La displasia tanatofórica, ese prefijo dis es incapacidad, ausencia, no ausencia, sino incapacidad para una función. Disnea, falta de la respiración. Dismenorrea, dolor en el caso de la menstruación. Entonces, todo eso es un prefijo que abarca algunas anomalías. Entonces, es una displasia. Sufijo plasia es tejido. Entonces, quiere decir que hay una alteración a nivel del tejido. En este caso, ¿qué tejido está afectado? ¿Qué tejido está afectado? Fíjense, ustedes ven ahí en la criatura. ¿Es normal sus extremidades superiores? No, ¿cierto? O sea, ahí no hay una formación completa de las extremidades superiores y también, por supuesto, de las extremidades inferiores. Pueden estar completas, pero son muy pequeñas, ¿no? Y además, ustedes ven ahí la cabecita que es un poquito más grande.
Entonces es una variación de qué trastorno, de la condroplasia. La condroplasia es una alteración también del desarrollo de los huesos y también, por supuesto, de los músculos. Está la doctora. ¿Tiene usted la condroplasia? La condroplasia tiene una fórmula. ¿Cuál es la fórmula de la condroplasia? Lo han visto ya en la práctica, ¿no? 4P 16.3. ¿Qué significa eso? ¿Tú eres de mi grupo? ¿Sí, no? Ya. ¿Qué significa eso? Derecha, izquierda, en este caso el 3 sería la supina. Ya, muy bien. La separación, por así decirlo. El 6 sería la banda. Perfecto. El 1 ya la región que abarca. El P brazo, en este caso sería el corto. Y el 4 el número de cromosoma. Muy bien. ¿Todos conocen esa fórmula? ¿No? Ustedes no conocen. ¿Tienes un plumón ahí? Su banda, región, brazo. ¿Tiene un plumón delegado? Ah, yo. ¿Tienes ahí, por favor? Ahí está. Ya, gracias. P 4P 16.3. La fórmula es, ya conocen ustedes el genoma humano, ya se conoce el genoma humano, se conocen todos los cromosomas, se conocen justamente la ubicación del gen dentro del cromosoma. ¿Cómo se llama la ubicación del gen dentro del cromosoma? El locus, ¿no? El locus. Conjunto de locus. Entonces, el gen que ocasiona la condroplasia se halla el 3 en este caso es, después del punto, la subbanda. La subbanda. El 6 es la banda. El 1 es la región. El brazo corto. Y cromosoma 4. Entonces, ¿cómo se responde? El gen que es responsable de la condroplasia está ubicado en la subbanda 3, banda 6, región 1 del brazo corto del cromosoma 4. ¿Ven? Así de fácil. Por eso le digo, para mí sería fácil, bueno, sí, se encuentra el gen de la condroplasia en el 4P 16.3. Perfecto. Se quedan en la luna. ¿Qué cosa es eso? Entonces hay que explicarles. Ustedes recién se están formando, entonces no sería darle, ya vengan estudiando ustedes, tienen que venir y le va a tomar paso. Sería algo ilógico. En el caso, la lectura es de derecha a izquierda, izquierda a derecha o no hay un orden. De derecha a izquierda. Y la escritura es de izquierda a derecha. 4P 16, tenemos la condroplasia y luego acá vemos que es otro síndrome importante, el síndrome de Apert. Sí. Ya, por favor. Cambio de la pila, o la pila, ¿Qué observan en el niño con Apert? ¿Qué observan ahí? No se muestra. ¿Qué le llama la atención? Su mano no forma. Ya. Y ¿Cómo es el cráneo? O hacia arriba. Prefijo alto, ¿cómo es? ¿Cuál es el prefijo alto? Alto. Acro. En este caso es acrocefalia. Acro. Ven ustedes los ojos. Están como salidos. Eso se llama exoftalmia.
exoftalmia, ex con X, exoftalmia. ¿Y por qué se produce la exoftalmia? Ustedes son anatomistas. ¿Qué pasa con las cavidades donde se finalizan los globos oculares? ¿Son angostas o amplias? Amplios. Fíjense bien, angostas o amplias. Angostas, por eso que los ojos se ven como saltones, no tienen cómo encajar, muy pequeños son donde se ubican los globos oculares. ¿Cómo se llama lengua afuera? Macroglossia. Glossia es de lengua, glossia. ¿Cómo es la boca? ¿Grande o pequeñita? Pequeña. Pequeña. Microstomía, boca pequeña. Y si es boca grande, Macrostomía. macrostomía. Entonces estamos aprendiendo ya algunos términos importantes, porque no es necesario. Miren, ahí tienen la figura, dice no me aperta, papá, dice. Así no es. Ahora bien, fíjense, el mismo aper, vean la mano. Cuando se forma la extremidad, ¿no? O sea, la mano, los dedos están fusionados. Están con una membrana que se llama membrana, una membrana que es normal, esa membrana que está uniendo los dedos. Y luego comienza a producirse la separación que está programada para que desaparezca. En algunos casos no desaparece, ¿no ustedes? El pulgar es demasiado corto y todos los otros dedos están unidos, fusionados. O sea, persistencia de esa membrana interdigital. Que debe desaparecer, normalmente desaparece, pero no desaparece. Bien. Entonces, ustedes en el examen le ponemos esa fotografía, por ejemplo. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? ¿Cuántas vías de señalización se han afectado? ¿Una, dos, tres, cuatro, varios? ¿Cuántas vías de señalización han sido afectadas? ¿Una sola? Varias. ¿Por qué? Porque para formar la cabecita hay una vía. Para formar las extremidades es otra vía, donde participan muchos genes. Entonces es multi, no es una, son varias vías de señalización. Y nace así la criatura, y si nace así esa criatura, desgraciadamente son problemas de orden genético. Y las enfermedades genéticas no tienen una solución al 100%. ¿Se puede tratar? Sí, claro, para mejorar la calidad de vida. Pero desgraciadamente no podemos volver al 100%. Todos estos síndromes forman parte de otro más grande que son las enfermedades raras. Que el 18 de cada mes de febrero, se celebra a nivel mundial el Día de las Enfermedades Raras. Aquí en Perú hay una federación de pacientes con enfermedades raras. Nadie le hace caso. 2.500.000 niños o personas adultas tienen ese problema. No ese, ¿no? Sino otros problemas. Ya ustedes ya conocen la osteogénesis imperfecta, conocen otros síndromes. APER, por ejemplo, acondroplasia, la otra displasia tanatofórica. Bueno, no llega a desarrollar la displasia tanatofórica, obviamente perecen porque no solamente tienen ese problema de extremidades, sino también cardiovasculares. Lo importante es que ustedes recuerden que cuando hay un defecto, claro, a veces la familia quiere saber, doctor, ¿qué es lo que pasa? No van ustedes a dar una explicación magistral dependiendo del grado de estructura que tengan, ¿no? Porque obviamente esto ocurre en personas que nunca han recibido una charla, nunca han recibido una orientación sobre su actividad sexual o falta de planificación familiar. Bien. ¿Qué tipo de comunicación observan ahí? Transmisión por Cilindro eléctrico, ¿qué cosa sería? neurotransmisores. Son axónicas, ¿no es cierto? Bien. Ahí, ¿qué moléculas están pasando de una a otra? Neurotransmisores. Muy bien, neurotransmisores. Entonces, ahí tienen ustedes una comunicación importante. Cuando esta comunicación de axón axónica
falla, entonces ¿a dónde se van esos neurotransmisores? Ya no van a participar en ninguna actividad. Entonces aquellas estructuras que requieren que haya una condición axónica y que pasen los neurotransmisores, va a haber una agenesia, una alteración. Por ejemplo, si no llegan a pasar los neurotransmisores para formar las hormonas de la médula suprarrenal. ¿Cuáles son las hormonas de la médula suprarrenal? Las catecolaminas. ¿Cuáles son las catecolaminas? Cuando ustedes están tensos, miedo, la adrenalina. La adrenalina nota. Eso está presente en todo. A veces, cuando ustedes están acá exponiendo, no entran una sudoración excesiva de las manos, etc., de la secreción de los neurotransmisores, de las hormonas catecolaminas, la adrenalina no la adrenalina. Entonces no ocurrió eso, esa comunicación para que pueda llevar a conducir justamente los neurotransmisores y favorecer la secreción, en este caso, de las hormonas. En otros casos hay lo que se conoce la actividad de otras células macrófagas, que son parte del tejido conectivo que hemos revisado, que son las NK. ¿Qué son las NK? Natural. Perfecto. ¿Son positivas o negativas estas actividades de la naturaleza? En unos casos son positivas, en otros casos no. ¿En qué casos son positivas? En el desarrollo embrionario hay estructuras que son importantes para el embrión, pero ya no son importantes para nosotros cuando ya nace la criatura. Y al persistir esas estructuras que han debido desaparecer, va a causar problemas serios en el recién nacido. Por ejemplo, en el embrión hay una comunicación importante intestino medio con el saco vitelino, que es un anexo embrionario. Esa comunicación es perfecta para el embrión. Nace la criatura, desaparece esa comunicación. Persiste, entonces el recién nacido, en lugar de defecar por la parte posterior sobre la región anal, se fiscula por acá y comienza a salir excreción por el ombligo. Eso se llama divertículo de Meckel o divertículo ileal. Ileal porque está relacionado con el ilio. Y eso ocasiona serios problemas recién nacidos, porque la mamá piensa que es normal, dependiendo, repito, del grado de cultura, y tiene que ser intervenido quirúrgicamente. Ese es uno. Entonces hay detalles importantes. Otro, a veces no se cierra totalmente los palatinos, no cierra, queda abierto. Eso se llama palatosfisis de paladar, o simplemente fisura palatina sin fisura labial, porque si fuera fisura labio palatina es mucho más fácil de darse cuenta. Entonces el niño tiene hambre, le da de mamar la mamá y luego se le discurre la leche por las comisiones labiales de la criatura. La mamá cree que ya se llenó, le saca inclusive el chanchito y total retira a la mamá y comienza a llorar de hambre, por supuesto. Otra vez y así sucesivamente. ¿Qué pasó? Que en el momento del nacimiento no se tuvo siquiera la acción de pasar el dedo por el paladar para ver si está completo, estaba abierto. Entonces es como que si ustedes quieran tomar su gaseosa, su líquido a través de un sorbete, y si no hay una cámara para la succión, no pueden tomar. Igual ocurre en este caso en la palatosfisis o paladar en el. Entonces ese problema es importante siempre tener en cuenta. Y otro también, voltear a la criatura y ver con un termómetro si es que hay resistencia a nivel del canal anal. Si hay resistencia quiere decir que ese sano imperforado. Imagínense si no se da cuenta la mamá que tiene ese ano imperforado, le da de mamar y llega un momento que se llena ese estomaguito muy pequeño y comienzan los dolores y todo lo demás, la criatura que no puede expresarse porque es recién nacido. ¿Qué pasó?
de repente negligencia, no tuvo la actuación de ver si había o no había perforado y tiene que entrar a cirugía para cortar ahí y que entre, ¿no?, el termómetro y pueda ya pasar ese problema. Todo eso se produce como consecuencia de anomalías a nivel de las vías de señalización. En este caso, las Natural Killers no destruyeron lo que debe destruir y persiste, y eso da lugar a serios problemas en la vía coronal. Bien, acuérdense que existe también una migración de células, y esa migración siempre van acompañados de genes, llevan a estas células hasta su destino final. Una de esas migraciones son células del tubo neural. El tubo neural es la estructura que va a dar lugar al sistema nervioso central y periférico, o sea, me estoy refiriendo a todo el tronco cerebral, a todas las partes del sistema nervioso central y también de la médula espinal. Bien. Esas células, al migrar, van a comer genes y ustedes saben que a nivel intestinal hay movimientos peristálticos. Gracias a quién se mueven estos intestinos, gracias a las terminaciones nerviosas. Ya hemos dicho que todo órgano tiene 4 tejidos fundamentales: epitelio, conectivo, muscular y nervioso. Nervioso y muscular prácticamente son importantes porque uno tiene que inducir al otro para que actúe. Estas células no llegaron, los genes que conducían mutaron, son aproximadamente 19 genes que son los responsables de llevar justamente estas células de presa neural. No se produce el plexo mientérico de Auerbach. Ese plexo mientérico de Auerbach, ¿dónde se ubica? En el colon. Entonces ese colon no recibe información y comienza a crecer. Eso da lugar a un trastorno que se llama megacolon congénito o enfermedad de Hirschsprung, y lo tienen ustedes el nombre, Hirschsprung. En la zona de abajo, o sea, en la parte de sigmoides, o sea, el colon descendente, el sigmoides está dilatado. Eso significa que no se formó el plexo mientérico de Auerbach. Entonces ese colon crece. Entonces en la niñita comienza a crecer el vientre. Se toma la ecografía, la tomografía, y se ve pues que efectivamente hay un colon muy dilatado. Eso se llama megacolon congénito o síndrome o enfermedad de Hirschsprung. ¿Qué pasó ahí? Falta de migración de las células neurales. Quiere decir que esa vía importante, Notch, que es la vía por donde debe pasar justamente las células provenientes de las piezas neurales, se bloqueó o se inhibió. Entonces, ¿qué pasa? Se desvían esas células, forman tumoraciones, por supuesto, y no van al lugar donde deben estar. Eso se llama pues, síndrome de Hirschsprung, que son anomalías del desarrollo de la pieza neural. La pieza neural son células que van a diferentes partes del cuerpo, son migratorias. Igual también, ¿cuáles son los 2 vasos más importantes del aparato circulatorio? La aorta y la pulmonar. ¿De dónde sale la aorta? Anatómicamente, ustedes que son anatomistas. El ventículo izquierdo. Y la pulmonar, el ventículo derecho. ¿Quién es responsable de que esto ocurra? Las células neurales que migran son responsables de formar un septo interventricular y va a dar así en forma espiral. Ventículo derecho pulmonar, ventículo izquierdo la aorta. ¿Y qué pasa si esta aorta sale del ventículo derecho y la pulmonar del ventículo izquierdo? ¿Cómo se llama eso? Transposición de grandes vasos. Responsable, falta de llegada de las células neurales para formar este tabique en forma espiral. Se formó así nada más, no llegaron, se formó.
pasó la competencia, lo que decía en un momento, pasó la competencia y ya no se produjo ese radicamiento. Entonces quedó así. Ventículo derecho la aorta, ventículo izquierdo la pulmonar. Transposición de las grandes vasos. Una cardiopatía muy severa que muchas veces lleva consigo a la muerte del recién nacido. ¿Y eso por qué? Faltó la llegada de las arterias neurales y entonces o se equivocó de la vía de señalización, se fue a otro lugar y no llegó a donde debe llegar. Entonces, todas esas son anomalías para explicar justamente los defectos congénitos. Ahora bien, cuando hablamos de los mecanismos biológicos del desarrollo, son todos aquellos procesos que permiten a la célula formar parte de un organismo pluricelular completo. Parte de un organismo pluricelular. Efectivamente, el embrión es justamente muy complejo. En sus inicios es muy complejo. ¿Y cuáles son sus mecanismos? Que tienen ustedes la inducción, la terminación, la iniciación, migración celular, proliferación y la apoptosis. La apoptosis como celular es un mecanismo importante, muy importante. Muy bien. Entonces la inducción. Tal vez sea uno de los más importantes esta inducción, ya les decía, tiene que haber un inductor y un inducido. Pero debe haber un tiempo para que ese estímulo llegue, pero una vez que pasa ese tiempo, empieza ya a descender y ya no puede haber inducción. Ese es el motivo de la falta de formación de algún órgano, aparato o sistema, o de un miembro o de dos miembros o cualquier otra estructura. Bien. Ahora se preguntarán cuál es la razón de que es un proceso importante. Sencillamente porque a partir de este mecanismo, la célula responde produciendo células más complejas. Recibe la información, responde formando una estructura mucho más compleja, más complicada, más compleja. Bien. Veamos entonces cómo podemos definir la inducción como una interacción entre dos o más células medianas posteriores. Se puede hablar de poblaciones celulares. Para formar el tejido epitelial que ya lo conocen, ¿qué cosa es necesario? ¿Qué cosa? ¿Perdón? ¿Qué hay? Una membrana basal, claro, por supuesto. Esa membrana basal o capa basal, que se conoce, es encargada de formar las otras capas. Por ejemplo, en el caso de la epidermis, ¿cuántas capas tenemos en la epidermis? 5 capas. La basal, la espinosa, la rugosa, lúcida y el estratocorneo, que es la más gruesa, ¿no? De la epidermis, en el caso de una zona. Bien. Pero la membrana basal es la responsable prácticamente, ¿no? Si se altera, se deteriora esa membrana basal, ¿qué cosa pasa ahí? Se altera esa membrana basal. No debe ser tejido, ¿cierto? Si ustedes sufren una herida, un corte, prácticamente forma la cicatriz. Ya no hay más membrana basal. La membrana basal ya no reacciona, se forma ahí una cicatriz como consecuencia de otro tejido importante que está asociado al epitelio. Puede ser tejido importante que está asociado al epitelio. Tejido conectivo. Tejido conectivo. Bien, fíjense acá tienen ustedes un ejemplo importante. Interacciones dermoepidérmicas. No crean que simplemente haya el tegumento o que está formado por epidermis y dermis. Pero ¿cómo se formó con la epidermis? ¿Cómo se formó la dermis? Y cómo hay muchas, acuérdense, genodermopatías. Genodermopatías. ¿Qué significa genodermopatías? Alteraciones En la genética de la piel o tegumento de carácter genético. Trastorno de la piel. Fíjense acá. Las interacciones pueden ser, como hablaron los compañeros, cáncer,
interacción. Las interacciones normalmente son epidermis, mesénquima. Epidermis, mesénquima. No epitelio, sino epidermis y mesénquima. Están las interacciones ectodermo y el mesénquima, que son células del mesodermo. Están en la interacción, perfecto. Entonces, se aíslan estas dos células. Se aíslan. Ninguna de dos forma nada. No se diferencia el epidermis, no se diferencia el dermis, que se forma de mesénquima. Y se aíslan, si se separan. ¿Sabes? Estas experiencias importantes. Entonces, ¿qué ocurre? Si estas células que han sido separadas se ubican en otro lugar, como en el caso de la imagen de la derecha, el ectodermo abdominal se toma como referencia, y el mesodermo de la planta del pie, que es el mesodermo de la planta del pie, ¿qué se va a formar? Una epidermis, al igual que la planta del pie, que es mucho más gruesa. El tejido epitelial más grueso es la planta del pie, porque tiene mayor cantidad de ¿qué cosa? De estrato córneo. Ellos tienen esa relación. Entonces hay una recomendación tisular demostrada por la dermis, que determina el curso del desarrollo de la dermis. Entonces, ¿quién es el inductor? ¿Quién es el inducido? El inductor va a ser justamente la dermis. El inducido va a ser justamente las células epidérmicas. Pues se llama dermoepidérmico. Claro, entonces, eso se ha demostrado experimentalmente, por supuesto. Ahora bien, ustedes están llevando ya el uso del miembro superior. ¿Cuáles son los huesos del miembro superior? Aproximar a la distancia. Ya, cintura escapular. Húmero. Ya. Carpo, metacarpo y las falanges de los dedos. Perfecto, muy bien. Eso es lo normal, lo correcto. Para que esto ocurra, son diferentes los huesos, ¿verdad? El número es diferente, el cúbico, el radio, diferente, por supuesto, el arco, el metacarpo, las falanges son diferentes. Cuando haya diferencia, acuérdense siempre pensar genéticamente. Cuando haya diferencia de estructuras, ahí hay un control genético, definitivamente. Entonces tenemos acá interacciones moleculares relacionadas con el uso de las extremidades. Se pone como ejemplo la formación de las extremidades para poder determinar qué vías de señalización fallaron para poder dar lugar a muchos defectos congénitos de los miembros de la denominación. Comenzamos ahí, fíjense, en la parte anterior a la parte posterior. El ectodermo está cubriendo todo, el ectodermo es la capa más externa, tres hojas, recto, denso y endo, y el ectodermo es la más externa. Entonces aquí se va a formar justamente, fíjense, ahí tienen ustedes un intercambio de genes, el FGF10, no es el FGF, factor de crecimiento fibroblástico 10, con otro que es el TBOX, TBX5, interaccionan, son compatibles. Entonces informa de que efectivamente se va a formar ahí, se va a constituir el miembro superior. Esa información. Entonces aparece una placa. Luego empieza ahí a actuar otros genes que también participan en las células neurales, y también los somitas son bloques de mesodermos situados a ambos lados de la línea media del cuerpo embrionario. Bien, y comienzan a formar justamente los primeros embolsos del miembro superior de corazón. Se reborde todo el y comienzan
próximo distal comienza a formarse toda esa estructura ósea que constituye el miembro superior. Pero resulta que no solamente son estos genes como mencionaba, hay otros genes también que participan en la formación. Tiene que haber un reborde exodérmico apical para que aparezcan los esbozos del futuro miembro, ya sea superior o sea inferior. Y aquí tienen ustedes un radicalfile, que es un gen responsable de este contorno ectodérmico apical, sea contorno ectodérmico apical o también reborde ectodérmico apical, así también se llama. Restringe la localización de la SEA. Y otro gen, el C2, establece la SEA, o sea, reborde zonificado o la formación de esta estructura que es el esbozo del futuro miembro. Y la FP4 y FP8, el crecimiento fibroblástico 4 y 8, van a participar ya establecerlos también de reborde apical o la constelación ectodérmica apical. Y así se instala el reborde apical. Y luego, para que pueda haber diferencias entre el húmero, cúbito, y todos los huesos que ustedes conocen, Fox, la familia Fox. Fox, B, 10, 11, 12, 13. Y eso marca la diferencia. Por eso ustedes ven, pues el húmero es diferente al cúbito, al radio, es diferente al cálculo, porque probablemente en el miembro inferior hay diferencias. ¿Qué pasaría si no hubiera esas diferencias? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué pasaría si no hubiera esa diferencia? Se han puesto a pensar si no hubiese diferencia genéticamente hablando. Seríamos como Robocop, ¿no? Que sea todo mecanizado, no hay organización corporal, no hay plan corporal. Entonces es importante la actividad genética. Eso es entonces la inducción, o sea, ahí para formar el miembro superior hay el proceso inductivo, por supuesto, ¿no? Próximo distal. Y después ya, conforme va pasando el tiempo, en el caso del embrión, las extremidades van a ir cambiando. Conforme va rotando, ¿no? El embrión primero era plano, discoidal, pues se hace en C y va rotando. De tal manera que las extremidades superiores van hacia atrás y las extremidades inferiores adelante, o sea, van rotando, como un balance. Luego el otro proceso es la terminación y diferenciación. Son dos términos aparentemente iguales, pero no es así. La diferenciación parte de células que se forman de las tres capas, básicamente, que hemos mencionado, pero que se tornan inicialmente inmaduras, indiferenciadas, y después ya se van diferenciando en células con su respectiva especialización y ubicándose en los lugares donde debe estarse, de acuerdo al rango estatal. Ahí tenemos ejemplos, una célula indiferenciada, luego células diferenciadas, célula sexual, célula lineal, nerviosa, sanguínea, ósea, etc. Son formas diferenciadas. Y la determinación, nuevamente tenemos otras formas de células diferenciadas, sobre todo en la médula ósea de los huesos, ahí hay la hematopoiesis, hay células inmaduras que van madurando, van diferenciándose conforme pasa el tiempo.
Las stem cells, células madres, también son células que van a recibir una información genética para la capacidad de formar estructuras completamente diferentes a la célula que dio origen. Esas son las stem cells, células madre. Por lo tanto, hay células totipotenciales, pluripotenciales y multipotenciales. Las totipotenciales, por ejemplo, son aquellas células que tienen la capacidad de formar justamente, un organismo completo. ¿Cuáles son esas células totipotenciales? Las que se producen después de la división celular del cigote o cigoto, ¿no? Se forman las blastómeras. Esas blastómeras, si se aíslan, puede dar origen a otro individuo de la misma especie, y es lo que se conoce como clonación. ¿Han ustedes escuchado de la clonación? Son dos individuos idénticos, clonados de alguna célula totipotencial y generó un nuevo individuo. Las pluripotenciales son las células que ya están predestinadas a formar estructuras diferentes unas a otras. ¿Cuáles son las pluripotenciales? Ectodermo, endodermo, mesodermo. Cada una de estas tiene sus propias estirpes celulares. Y las multipotenciales son aquellas que están presentes en forma inmadura, indiferenciada y que luego van a diferenciarse. Estamos hablando a nivel de la médula ósea. La médula ósea, ustedes saben que hay una actividad para la serie roja y la serie blanca. Entonces, todo eso se conoce como hematopoiesis. ¿Dónde más hay esta formación de células inmaduras a células maduras? O indiferentes a células diferenciadas. ¿Dónde más? ¿En qué órganos? A ver, ¿dónde más? ¿Qué dice? Bueno, otro ejemplo. Tenemos a nivel de ovarios, los folículos. Folículo primario, folículo secundario, folículo terciario. Ahí hay diferenciación de células indiferentes a células diferenciadas. ¿Dónde más? A nivel de testículo. Espermatocitos primarios, secundarios, espermátidos, cromosómicos. Entonces, todas esas son células, los ejemplos de células diferenciadas y diferentes. Y la determinación no es lo mismo que la diferenciación. Fíjense acá, tenemos el ejemplo de la fecundación. Comienza a formarse el cigoto, comienza a dividirse y pasa a módula, blasocisto y se implanta. Esa es determinación, o sea, una estructura que ya se dispone después de haber madurado y llega a su fin. En el caso de la diferenciación no llega a su fin, se diferencia y sigue su proceso de cambio hasta el final. Esa es la diferencia entre determinación y diferenciación. Ahora, ¿a qué se debe la distinta expresión génica? Hemos visto en el caso de extremidades, la vía de señalización, perfecto, pero hay también, por supuesto, una expresión génica. ¿A qué se debe? Distinta distribución de moléculas reguladoras de genes y citoquinas. Estamos hablando de la regulación génica. En toda célula hay un código. Ese código da como resultado justamente la formación de genes reguladores, ¿no?, del material nuclear, en este caso del ADN. Inducción embrionaria, que acabamos de ver, interacciones célula-célula y medio ambiente donde se diferencian las células. ¿A qué se llama medio ambiente? En el caso de las células. El plan corporal se divide en una cavidad pleuro-pericárdica y una cavidad longitudinal.
Pero inicialmente en el embrión no hay esas cavidades. Todo es una sola cavidad. ¿Cómo se llama esa cavidad? Celoma. Celoma intraembrionario. Y luego ya genéticamente se va a ir separando a nivel de la región anterior del cuerpo dos cavidades, pleuro-pericárdica, separadas por quién. ¿Quién separa esa cavidad pleuro-pericárdica de la gran cavidad abdominal? ¿Qué músculo? El diafragma. El diafragma, ¿no es cierto? El diafragma, muy bien, ahí va a separar lo que es la parte pleuro-pericárdica de la parte abdominal. Entonces esas cavidades ya están codificadas. No es porque, bueno, el celoma tiene que dividirse aquí anterior, posterior, medio, etc. Ya está codificada. ¿Quién va a ocupar esa cavidad pleural? ¿Quién va a ocupar la cavidad pericárdica? Entonces, a eso se refiere el medio ambiente. ¿Dónde se van a diferenciar las células? Las células cardíacas no se van a diferenciar en la parte abdominal de ninguna manera, ni mucho menos en la parte de las células cardíacas, tampoco en la parte del lado solamente derecho, ¿no? Tienen que ubicar su posición a la cual están ya destinadas. A eso se llama justamente medio ambiente, donde se diferencian las células. Entonces la vía de señalización, de las cuales las células se comunican entre sí con su entorno. Ahí vienen ustedes, ¿qué puede ser eso? Un cuadroplasma. Y eso fue 4P16.1. ¿Cómo se lee? A ver, ¿qué dice? ¿Cómo se lee? El gen de la cuadroplasia se encuentra ahí. ¿Ves? 3 banda 1 versión del brazo corto del cromosoma 4. Sí, la encuentra. No es difícil, por eso les digo, tenemos que darles a ustedes, no digo que se le demos en la cucharilla en la boca, no. Para mí sería fácil, ¿saben qué? Miren, la cuadroplasia es 4P16.3. Entonces alguien me pregunta, doctor, dígame, ¿qué cosa? Búscalo, pues. Entonces tú estudiaste, eso de medicina, le voy a allá. Tenemos que dar poco a poco. Entonces ahí tienen ustedes un caso de vía de señalización molecular. ¿Qué es lo que ha fallado ahí? ¿Por qué se produce la cuadroplasia? ¿Qué ha fallado? Pues fue en la vía. La vía se realizó para formar qué cosa? Hueso, de óseo, claro, ¿no? Fíjense ustedes ahí la piel redundante, ¿por qué? Porque las unidades son pocas. Entonces, como que si ustedes se ponen una bata que no es suya, les queda de deshoras, ¿no? Como si se ponen una de menor talla que ustedes, están ahí afectados, ¿no? Ahora, algunas de las principales vías de selección molecular. En este caso, tenemos ahí la vía beta. ¿Qué cosa es beta? Factor de crecimiento transformador beta. Función reúne el crecimiento celular, de extensión y la función. Por ejemplo, clínico, cáncer como el de colon. El cáncer de colon es familiar. Cáncer que tienen carácter familiar. Primera generación, segunda, tercera, cuarta generación. No es. También el cáncer de mama, ¿no? Los dos genes más importantes, por ejemplo, el BRCA1 o BRCA2, que pueden estar en la generación. Inclusive, hay personas que saben que la abuela tuvo cáncer de mama, la mamá tuvo cáncer de mama, la tía tuvo cáncer de mama, incluso la hija es una mastectomía, ¿no? Los dos senos para evitar que más adelante pueda presentar un cáncer de mama. Entonces, los pólipos, con una colonoscopía se investiga si hay o no la presencia de pólipos. Ese es el inicio
si se toma desde el inicio es curable, pero si ya es avanzada, cuando hay otra sintomatología, es muy difícil. Entonces aquí tenemos otro. El primero, ¿cómo es el primero? ¿Cómo se llama eso? ¿Tiene enfermedades o no tiene enfermedades? No tiene enfermedades. Cuadrimélico. Cuadrimelia se llama. Cuadrimelia. Amelia, sin, media, sin, media. Cuadri. Sí, 4 minutos. Cuadrimelia. 4. Vino hace años antes de la pandemia un australiano, Nick, que tenía este problema. 4 extremidades no la tenía, solamente tenía 4 necesitos como uniones que le servía para sostenerse. Se presentó ahí en el estadio de San Marcos, hizo un espectáculo, y él, como un gran orador, un gran motivador entre el público, una mayoría eran estudiantes de San Marcos, de la ciudad, y él se dejaba caer, y hacía 1000 piruetas para levantarse, no tenía miedo. Claro, nosotros nos caemos y rápidamente tenemos las manos suficientes para poder levantarnos. Y entonces él decía, yo que no tengo extremidades me caigo, y cuantas veces me caigo me levanto. Entonces dirigiéndose a los estudiantes, y ustedes que lo jalan en una disciplina, lo jalan en un curso, ya quieren morirse, ya quieren suicidarse, ¿no? Ustedes tienen que luchar, les lavó el cerebro a toda la gente que estaba ahí, ¿no? Se cambió de chip, toda la gente se motivada, digamos. Pero había gente que no había escuchado porque bonita la caladera era igual, ¿no? O sea, no resultó, pero era así. En el otro caso, fíjense, extremidad corta, está completa pero es corta, se llama micromelia. Las extremidades son cortas, micromelia. Y el otro caso es la focomelia, la mano crece directamente del hombro, focomelia, como una foca. Y eso fue como resultado de la bomba atómica en Nagasaki y en Hiroshima, en la Segunda Guerra Mundial. Dice, madres que estaban gestando o madres sin gestar, japonesas, tuvieron hijos completamente así, con la mano directamente del hombro, focomelia. Y además, posteriormente salió un medicamento, o sea, contra las náuseas, contra los mareos, los primeros síntomas del embarazo. La gente tomaba esa talidomida, así se llama el producto, talidomida, y era un teratógeno potente que actuaba sobre el desarrollo de las extremidades. Entonces la mano hacía directamente el hombro, faltaba todo el brazo, antebrazo, por supuesto, los músculos, ¿no? Con todo ello. Focomelia. Entonces, en estos casos, ¿qué cosas fallaban? Las vías de señalización, como he mencionado ahí, TGF, beta, factor de crecimiento transformado. Tiene la micromelia. La sindactilia. Los dedos inicialmente se fusionan y luego aparece una membrana interdigital. Eso es normal. Ustedes ven un bebito ecográficamente o con tomografía, luego fusionado. Y luego se van produciendo las separaciones. Pero puede persistir esa membrana interdigital y va a dar lugar justamente a la sindactilia. Sindactilia no es que le falte un dedo, diga sindactilia sin dedo, no es así. Persistencia de la membrana interdigital. Puede presentarse a nivel de manos, dedo de las manos o a nivel de dedos. Braquidactilia. Tienes dedos pequeñitos, como el caso de Down. Down tiene dedos muy pequeños, se llama braquia.
polidactilia, más de 5 dedos. Hendidura del pie humano, también. Falta ahí todos los dedos. Y tectrodactilia, solamente 3 dedos nada más. ¿Qué vías ha fallado ahí? T, G, B, T, G, F, beta. La vía de señalización en algunos casos se excedió, ¿no?, para la polidactilia. Y en otros casos muy pequeños, o sea, hubo un inhibidor, un bloqueo, no prosiguió esa vía y da lugar pues, a la brachydactilia. Entonces todo defecto que presenta una estimación tiene una implicación, tiene su implicación desde el punto de vista genético. Y eso es lo más complicado, sin polidactilia, combinación de sindactilia y polidactilia. Tanto el dedo de la mano como el dedo. Sin polidactilia. Ahora, vía de señalización de los quinasas, de tirosina quinasa, como la vía del sector del grupo hidroxilado. El crecimiento celular en el cáncer de pulmón, por ejemplo, muchas veces las células cancerosas presentes una aplicación del gen EGFR. Entonces, EGFR, crecimiento, retardo el crecimiento del sector epidermal. Y este cáncer de pulmón se puede ubicar a nivel de los bronquios intersegmentales. Vía de la proteína quinasa que da por MPA en enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 hay un dogma central, factor genético, factor ambiental. Si tiene familia con diabetes tipo 2, no es hereditaria, pero sí hay una predisposición, es una enfermedad prevalente, predisposición. Falta el otro factor, el factor ambiental, ¿no? Si se descuidan en la alimentación, en la actividad física, ahora ustedes son jóvenes, tienen que salir a correr, pues no salgan con su celular, cosas por eso, se saltan, le quitan todo. El cáncer de mama, vía extensión NOx, extensión NOx, el cáncer de mama. Es otro problema. Así como el varón ahí dice adenoma, cáncer de testículo, no, dice cómo me va a tocar mi testículo. La mujer dice, no, cómo va a ser el papá de colar. Pero es importante, cómo va a ser un examen de mama. Entonces hay muchas terapias, muchos mecanismos preventivos de cáncer de mama, cáncer de testículo, cáncer de próstata. No, así como meter el dedo y para acá para decir macho, no es que sea macho, simplemente son métodos preventivos, pero a veces el pudor puede más, ¿no? Puede más que la prevención. Entonces, los primeros estadios del cáncer de mama. El cáncer de mama no aparece solamente en el pezón, puede ser en toda la parte ductal, son conductos galactóforos, ¿no?, de la mama. Y luego la vía de selección NF-KB, ya kappa B, en la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn, entonces, sano, colon, normal, completamente anormal. En esta enfermedad de Crohn, la etopatología sugiere que la inflamación intestinal se produce a partir de una reactividad anormal de los linfocitos T. El linfocito T tiene que ver con qué? Con el sistema inmunológico. Y va hacia la flora bacteriana, empírica. Nosotros tenemos una flora bacteriana que es normal, por supuesto. Va contra esa flora bacteriana y comienza a barrer. El linfocito T tiene esa facultad de barrer células que no son convenientes, no las reconoce. Individuos genéticamente susceptibles, prevalentes, o sea, si hay este cáncer es pues, familiar, si es que hay, pues se tiene que ser evaluado en una colonoscopia.
En resumen, el vía de selección molecular está muy fácil de desarrollo, esa es de desarrollo, una progresión de las enfermedades, el cáncer, enfermedades metabólicas, pero también en trastornos autoinmunes y trabajo. Entonces, el estudio de estas vías de señalización es importante porque queda abierto para nuevas alternativas, posibilidades terapéuticas, como los inhibidores, los bloqueadores, la sensibilización aberrante, hay tratamiento, pero tiene que ser de manera preventiva. Y bueno, ustedes,